Hoy vamos a homenajear a un tipo que se lo merece realmente con todas las letras, que su laburo fue tan silencioso y efectivo que muy pocos saben de su historia, y que al no contar con un círculo íntimo de afectos mediáticos, su trabajo pasó desapercibido por la historia argentina. Sí, vamos a hablar de uno de los más grandes de todos, y este será un gran homenaje a Maradona. Nah, este ya tiene mejores homenajes que el que le puedo hacer yo. Nah, este tampoco es. Este menos. Al Maradona que me refiero es al doctor Esteban Laureano Maradona. Mirá, Esteban Laureano Maradona nació el 4 de julio de 1895 en Esperanza, Santa Fe, descendiente de los Fernández Maradona, antiguos gobernadores de la provincia de San Juan. Esteban se cría en el seno de una familia estanciera, campesina a orillas del río Coronda. De madre laburadora y de padre senador por la provincia de Santa Fe, Esteban estuvo muy influenciado por las enseñanzas paternales que derivaban en grandes relaciones nacionales, como periodistas de la época, maestros rurales de la zona y amigo ni más ni menos que de Domingo Faustino Sarmiento. Un grosso el Maradona señor, Esteban tuvo una infancia bastante intelectual, aunque también sabía de las costumbres de campo, como cazar, pescar y jugar en los montes cuando era un niño. Pero ya adulto, se reparte las enseñanzas de la educación primaria y secundaria entre Santa Fe y Buenos Aires, mientras que en 1926 se recibe en la capital federal como médico, donde instala un consultorio por un tiempo, aunque luego se iba a trasladar a Resistencia, territorio nacional del Chaco, que aún no era una provincia. Luego de un gran estudio sobre botánica, la influencia de las medicinas naturales y cómo ejercen efectos sobre las medicinas aprobadas, en 1932 realiza una serie de conferencias sobre la seguridad laboral en el marco de la ley del trabajo. Pero esto le trajo enemigos, y enemigos muy poderosos. No estos. Sí, el gobierno de facto de Uriburu y de Justo, que comenzaron a marcarlo y perseguirlo como un tipo que le estaba enseñando cosas prohibidas sobre derechos laborales a los trabajadores, en épocas que no se podía enseñar eso, estaba todo censuradísimo. Es en ese entonces que Maradona tuvo que exiliarse en Paraguay, antes que lo detengan, pero con tan mala suerte que llega justo en el marco bélico que hervía de furia entre los territorios de Paraguay y Bolivia, desatándose a partir de septiembre de ese 1932 la sangrienta Guerra del Chaco. Pero qué mala suerte tuvo el pobre tipo, exiliado de Argentina porque lo querían detener, cae justo en Paraguay que está en guerra, y como no podía volver a la Argentina, decide anotarse como médico camillero de ambos lados. Sí, Maradona iba a oficiar como médico neutral en la guerra, pero al llegar a Asunción los paraguayos lo vieron medio raro. Este no es paraguayo, decían, tiene otra tonada y es demasiado intelectual, y lo metieron preso porque según la inteligencia paraguaya, Maradona era un espía boliviano, pero con el correr de los meses del conflicto le terminaron creyendo que venía exiliado del gobierno de Justo en Argentina, y lo liberaron con solo una condición, que tomara partido por el bando paraguayo en la guerra, cosa que finalmente hizo a pesar de sus ideales, principios y contras contra la guerra. Maradona llegó a ser jefe del Hospital Naval de Asunción, redactó el reglamento de sanidad militar de Paraguay y hasta tenía tiempo de ir a curar a leprosos a una colonia en el medio de la selva. ¿Ves? Y vos te quejás que no tenés tiempo para nada. Aprendé de Maradona, fiera. Obviamente con mejores contactos y con un porvenir muy venturoso, Maradona se compromete con la sobrina del presidente paraguayo, Aurora Evali. Pero para continuar la mala racha en la vida de este tipo, ella muere de fiebre tifoidea en diciembre de 1934. Terminada la guerra del Chaco en junio del 35, decide pegar la vuelta a la Argentina, a pesar de que los paraguayos no querían que se vaya. Allí le darían todos los lujos que quisiera, autos, casas, mujeres y hasta puestos en el gobierno que quisiera. La vida tranquila que anhelaba, ya que con su nivel de sabiduría que contaba podía llegar a tener un gran futuro sin sobresaltos. Homenajes y premios recibió en Asunción, pero el Doc le tiró más la sangre argenta y el olor a tierra argentina y se pegó la vuelta al país que seguía gobernando Agustín Pedro Justo. El itinerario que tenía pensado el Doc para volver al país era volver por Formosa, ir a Salta, pasar por Tucumán para visitar a un hermano luego de casi 4 años de exilio y de ahí derechito a Lobos. Sí, a poner un consultorio médico en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lobos, donde vivía su madre, pero algo inesperado pasó en el medio que lo cambió todo. Mientras aún estaba en el territorio nacional de Formosa, porque todavía no era una provincia aún Formosa, el tren en el que venía se detuvo en la estación de Estanislao del Campo. Ahí se detuvo la locomotora para ser reparada mientras se había corrido la voz que en ese convoy venía un médico. Un lugareño acude a pedirle ayuda a Maradona con sus conocimientos médicos y el Doc, como buen tipo que era, asiste, mientras el tren estaba siendo reparado. El problema era una parturienta muy grave que no tenía ningún tipo de atención médica y el cuadro era gravísimo. Encima, Estanislao del Campo era un
rancherío en el medio de la nada, sin agua, sin luz, sin gas, ni hospitales, ni nada. Un simple asentamiento en el medio de los montes Chaco Formoseño, en el que la única conexión con el mundo exterior era la estación del tren. ¿Viste por qué es tan importante el tren en un país tan extenso como el nuestro? Sigo. El doctor Maradona logra con gran éxito asistir el parto, pero al irse, la gente del pueblo le rogó que no se fuera, que no había médicos, ni hospitales, ni ningún centro de salud en kilómetros y kilómetros a la redonda. Y bueno, vos sacá la conclusión. ¿Qué hizo Maradona al ser buen tipo como era? Y al ver el estado paupérrimo que se encontraba la gente que habitaba ahí y el lugar en el que vivían. Sí, se quedó en Estanislao del Campo. Sacrificó no solo su trabajo seguro en Buenos Aires, una vida tranquila y próspera que merecía luego de tantos vaivenes malos, cambiando los lujos por la miseria. Cambió los edificios y el cemento de la ciudad por montes, hambre y cero servicios de primera línea. Sí, el doctor Laureano Maradona se quedó trabajando en el paraje de Estanislao del Campo por 51 años. Al principio se le puso muy fea la experiencia, ya que como te comenté antes, era un lugar sin agua potable, sin luz, sin gas, sin nada de nada. Así que Maradona no solo ejercía la medicina en la zona, sino también la docencia, educando a los lugareños, a los grupos de indígenas que estaban alrededor como tobas, matacos, pílagas y mocovíes. Fue tal el éxito de su obra en la zona que logró erradicar para siempre enfermedades como la lepra, el mal de Chagas, cólera, sífilis y tuberculosis. Muchas de esas enfermedades se debían al nulo cuidado de la higiene, que Maradona enseñó a los lugareños cómo mejorarla. Aunque algo sí le costó muchísimo fue adentrarse en la educación de los indígenas, ya que las comunidades aborígenes odiaban al hombre blanco ya sabemos por qué. Durante sus 51 años de trabajo ad honorem, sí, porque no cobraba ni siquiera un peso, y sí, ¿a quién le iba a sacar dinero en el medio de la selva? Es lógico. Maradona era médico de vocación posta. Es como un Buda argentino que renuncia a la vida de lujos, excentricidades y avaricia por una vida de sacrificio y cuidado por el otro. Tanto fue el sacrificio del Doc en estos lugares que nunca más se volvió a casar, ni tuvo mujer ni hijos desde aquella mala experiencia en Paraguay. Entre sus grandes obras, en Estanislao del Campo funda una colonia indígena que ayudaba a los indios a construir sus casas con ladrillos que ellos mismos creaban. Les enseñó el arte de la agricultura, puso de su mismo bolsillo dinero para comprar herramientas y semillas, también proyectó un camino entre las selvas hacia el río Teuco, realizó exploraciones con pozos para conseguir agua potable en la zona, realizó mejoras en la estación ferroviaria y ayudó a construir la primera comisaría del pueblo. Este genio era una especie de mesías, pero no, los indígenas de la zona lo llamaban Piongnaq, que significaba algo así como Doctor Dios. En el año 1986, con 90 años, llega desnutrido, enfermo y casi al borde de la muerte a Rosario, Santa Fe. Allí se queda viviendo con la familia de su sobrino hasta el día de su muerte. Es de resaltar que fue muy poco homenajeado en su tiempo, ya que su enorme trabajo no fue muy conocido por haberlo hecho en territorios lejanos a las grandes urbes y se negó encima a recibir una pensión vitalicia. ¡Qué capo! El doctor Esteban Laureano Maradona muere a los 99 años en enero de 1995, pobre, en una gran miseria y un olvido casi imperceptible. Obviamente, y como pasa con casi todos los grandes anónimos, los homenajes vinieron post-mortem, como siempre. Entonces, el día 4 de julio, día de su natalicio, fue declarado el Día del Médico Rural, un poco de homenaje para un tipo que dio su vida por la gente olvidada de los montes selváticos de la zona Chaco Formoseña, aquellos pueblos aislados del sistema y de comunidades indígenas bastardeadas a lo largo de la historia argentina. Honor al gran Maradona. Si te gustó el video, likea la publicación, dejame un hermoso comentario de este personaje y bueno, suscríbete al canal, que continuaremos con estas reediciones de verano. Y por último... ¿había una conexión familiar entre este Maradona y este Maradona? Sí, hay una teoría basada en ciertas investigaciones que, bueno, como tales investigaciones y desde épocas muy lejanas y con datos no del todo verosímiles por efecto del tiempo y el anonimato de las personas, diría que sí, Diego fue medio pariente de este doctor, porque su apellido, a pesar de que viene de un familiar Maradona correntino, la sangre viene desde San Juan, de un esclavo negro sanjuanino que peleó junto a San Martín en el ejército de los Andes, un tal Luis con Z Maradona, pero no era Maradona al esclavo, sino su apellido lo tomaba de su patrón, que era ni más ni menos que los Fernández Maradona, provenientes de Galicia y futuros gobernadores de la provincia de San Juan y bueno, familiares directos del doctor. Ese esclavo Maradona luchó junto a San Martín en la guerra de independencia, ganándose la libertad luego del triunfo nacional. Uno de esos cuantos hijos que tuvo se radicó en Corrientes tiempo después y de allí provendría el abuelo de Diego, el padre Don Diego y bueno, el Diegote nacido en Lanús, con esos rulos que dicen algunos es herencia del pelo mota de los esclavos. Mirá qué historia, che.